Para ponerlo en palabras claras, el interiorismo de una casa es el equivalente a la ropa y a los accesorios que normalmente utilizamos, en donde cada elemento va imprimiendo parte de tu personalidad. Hoy recorreremos esta hermosa casa con un trabajo de interiorismo excepcional. Veremos ideas, técnicas y uno que otro dato curioso para entender cómo lograron convertir espacios como este en esto, o cómo hicieron para convertir y darle tanta personalidad a esta terraza, pasando de esto a esto. ¿Quieren inspirarse? Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la calle 84 del centro de Mérida, cerca del Zoológico del Centenario y el recién renovado Parque de la Paz. Esta propiedad de 10 metros de frente por 33 metros de fondo mantuvo su fachada prácticamente como se la encontraron. Aquí, al momento de hacer la intervención, decidieron reemplazar los materiales y en vez de utilizar pintura, utilizaron este acabado tipo chucum en esos tonos rosas que quedó padrísimo. Además, decorado con esos detalles de blanco que vemos en la parte de abajo y al borde tanto de puertas como de ventanas. Y para terminar de complementar y de pincelear la fachada, incluyeron estas dos bugambilias que tenemos al acceso en esos tonos rosas o fucsia para hacer honor al rosa mexicano. Decidieron también mantener las herrerías que tenemos a los costados en las ventanas y reemplazar la puerta de acceso por esta hermosa puerta de carpintería del Salam. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, que no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Wow! Nos recibe un remate visual hacia un arcángel que es uno de los protagonistas de esta propiedad y que tiene una historia detrás súper curiosa que ahorita les contamos. A esta propiedad nos da la bienvenida esta hermosa salita en donde vamos a encontrarnos una cantidad de detalles que hace que luzca tan linda y tan espectacular. Como es el caso de esta enorme lámpara que tengo aquí justo encima. Esta es una lámpara de hilaza, la cual además se tiene que peinar con un cepillo especial. Es un cepillo de hierro, un poquito como el que tengo que usar todos los días por la mañana para desenredar estos hermosos chinos. Además, con las dimensiones que nos permite apreciar la altura que tenemos en esta propiedad, más de 4 metros, que nos da este sentimiento de amplitud que queda precioso. Además, aquí nos vamos a encontrar con una mezcla de muebles entre modernos y un poco más antiguos, es decir, estas sillas que tenemos por acá, unas sillas verdaderamente señoriales, dignas de un trono de un arcángel o un ángel, haciendo la alusión a esta propiedad. Y es que, como les decía, aquí está lleno de detalles. Por ejemplo, miren qué bonita está esta sala, la cual terminaron de decorar con este enorme, podríamos decir que es como una soga de algodón entretejida, y en donde además armoniza muy bien este tono negro con el tono como mostaza, verde olivo, que queda padrísimo, con los tonos que tenemos todo alrededor en un formato de chucum, lo tenemos en todas las paredes, pero también en el techo. Aquí utilizaron una técnica que hace que resalten los detalles. Por eso fue que lo pintaron todo de negro, que además armoniza muy bien con los mosaicos de pasta que incluyeron en esta zona, unos mosaicos en tonos blanco o cremitas con esos detalles negros que le da muchísima elegancia. Un dato curioso es el árbol que está atrás de ti, es un olivo. Ah. No sobrevivió, pero al final resultó ser una buena decoración como de naturaleza muerta, ¿no? Completamente. Además, creo que queda muy bien con el barro negro, el barro en tono crudo, con esos detalles blancos de los costados, y que estoy seguro que es un guiño a los colores que utilizaron también en la sala, ¿no? Como el olivo. Está padrísimo. Accesorios por doquier. Ahora sí, vamos a conocer la primera de las recámaras, la recámara del Arcángel Miguel. Un dato curioso acerca de esta propiedad es que cada una de las recámaras recibe el nombre de un ángel, y de hecho, dependiendo del ángel, es que aquí se inspiraron en utilizar un color que es el que le caracteriza a cada uno de los 4 arcángeles. ¿Estoy bien, Fer? Aquí es el Arcángel Miguel. Ajá. Tú que eres nuestro experto en ángeles, ¿qué significa? Este es la del Arcángel Miguel, que es el color es azul y es para protección, valor y justicia. Con razón me siento tan envalentado en esta Tan justo. habitación. Tan justo, como que siento que hay que hacer lo correcto. No, ya hablando en serio, la verdad es que aquí incluyeron unos detalles en tonos azules que queda precioso, y de nuevo
armonizando y entrando en la narrativa de Los Ángeles. Además, incluyeron este jaguar, el cual también es un símbolo de fortaleza y de valor, en este material de chuspata, que honestamente yo no sabía cómo se llamaba, pero bueno, este es uno que vamos a incluir en nuestro repertorio de materiales. Está increíble, con muchísima personalidad y que termina de enmarcar este enorme cama en formato king size, la cual se postra encima de una base de concreto pulido, mobiliario fijo, y que además queda muy bien con esta contracabecera, la cual tenemos en la parte de atrás, que tiene un espacio ideal para ya sea poner arte, el día de mañana hasta poner el mismo celular. Al fondo con esa hamaca colgante que queda muy bien, con esos detalles de mampostería al descubierto que tenemos a los costados que dejan en evidencia el material original del que está hecho esta propiedad. Está increíble. En los techos vemos de nuevo la hazaña de esos tonos negros que ayudan a contrastar entre los tonos cremita o color chucum que tenemos en las paredes. Y en los pisos de nuevo utilizaron estos mosaicos de pasta en tonos negros y grises que le dan muchísima elegancia. De este lado tenemos el baño que sirve para dar servicio a esta habitación, un baño completo y de excelentes dimensiones, en donde nos encontramos de nuevo con esta pared de mampostería al descubierto que le da muchísima personalidad a ese baño y que queda padrísimo con el espejo de madera que tenemos aquí en el centro. Y con este lavabo de piedra, ¡wow! De verdad, qué buenos accesorios. Bueno, continuemos con el recorrido, que aún tenemos 3 arcángeles más por conocer, la historia de la estatua y unos espacios que seguro se van a inspirar. Vamos a ver. En este comedor querían crear un espacio de fiesta y reunión. Es por eso que decidieron incluir esta mesa con un formato de silla y mesas elevadas que nos encantó. Aquí de hecho podemos ver que es una mesa de piedra crema maya pulida y se ve espectacular con las 8 sillas que tiene alrededor, con esos acabados como aterciopelados acompañados de madera. Está increíble. Además la decoraron muy bien con esta lámpara de vidrio soplado que tenemos justo en el centro, en esos tonos naranjas que hasta armoniza con las flores que nos incluyeron para la grabación. Está increíble. Según la noche se pinta de rojo esta área, ¿no? Oye, tienes razón. Esto de noche se ha de ver increíble. Es más, pensando también en la fiesta y en las reuniones, pues ponernos aquí un poquito más coloridos. Está en buen punto, ¿eh? Oigan, y al fondo tenemos también ese enorme espejo, el cual nos ayuda a dar un sentimiento de mayor amplitud, acompañado de esa tira de luz LED, que de noche también se debe ver muy interesante, como si fuera un portal. Alrededor, aquí mantuvieron la mampostería al descubierto y decidieron incluir también un tragaluz, el cual vemos en la parte superior, que nos ayuda también a iluminar este espacio durante el día. Y cómo no destacar la bellísima vegetación que tenemos, vegetación controlada en estas macetas de barro crudo o de barro en su formato tradicional, que quedó padrísimo. Bueno, ahora sí, vamos a conocer la cocina, que tiene unos detalles increíbles. Esta es una cocina de muy buenas dimensiones e ideal para fomentar la convivencia. Tiene un formato de meseta central, en donde además aquí utilizaron un acabado texturizado que nos encantó. Es como si fuera un desbastado, pero posteriormente le aplicaron un polvito para generar esta textura que hace que se vea tan único. Además queda muy bien con las lámparas de vidrio soplado, que como bien mencionaba Fer, de noche se ha de ver bien colorido, que terminan de decorar este espacio. Y es que aquí podemos darnos cuenta del uso impecable del interiorismo. Por ejemplo, tenemos elementos como este molcajete, bueno, este pan que yo creo que ya lleva varios días, no se crean, la verdad es que es un pan de barro, pero que termina de decorar este espacio, al igual que este jarrón o todos los elementos que vemos de este costado, desde los jarrones que tenemos en la parte superior y bueno, cómo olvidar esta lámpara estilo campesina que se ve tan única. Esta de hecho aún está habilitada y sigue funcional. Y hablando de funcionalidad, chéquense este detalle. Aquí incluyeron este brazo, esta llave que nos sirve para poder llenar la olla cuando quisiéramos calentar y preparar el caldito de pollo, un caldito tlalpeño o algo, no tener que estar cargando la olla y que esta pudiera resultar pesada. De hecho, nos recordó muchísimo y la primera vez que nos encontramos con esta fue en Casa Maktub, ¿te acuerdas? Nos encantó. Aquella casita de muy pocas dimensiones. Tamaño de Mini Cooper. Y el tamaño que era un Mini Cooper estacionado 50 veces. 25 Mini Coopers de fondo y un Mini Cooper de ancho. Eso está buenísima. Si no la han visto, les dejamos aquí arriba el link para que puedan verla. Hablando como de tantos accesorios, aquí se ve muy claro lo que hablamos en la intro, ¿no? O sea, si le quitas todos los accesorios a la cocina, sigue siendo una cocina bonita, pero no tan impactante como se ve ahorita, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. No lo hubiera dicho de otra manera. O sea, desde los detalles de los jarrones hasta estas plantitas estilo seco, que la verdad se ven increíbles. Las lámparas, de nuevo el tema del molcajete, o bueno, hasta este espejo estilo, si mal no me equivoco, es victoriano, ¿no? Fer, tú que eres experto en esas tendencias un poco más antiguas. Tallado a mano y
Bueno, la madera no la reconozco por tallarla, pero bueno, la verdad es que está precioso. Muchos muebles y muchas antigüedades. Oigan, y este detalle nos encantó. Este tragaluz que ayuda a iluminar el espacio, que se encuentra interrumpido, protegido por un cristal y que nos va guiando hacia el exterior, pero que también ayuda a iluminar estas obras que tenemos acá, en donde nos podemos encontrar con fotos que datan y documentan el proceso de elaboración de varias, si no es que todas las artesanías que tenemos en esta propiedad. Esta de hecho es la rosa de la terraza. Uy, prepárense, ahorita la van a ver, les va a encantar. Por acá tenemos aquellas obras de hamaca y de este lado la hamaca negra que en un momento más nos vamos a encontrar. Pero bueno, para dejar de spoilearlos, mejor vamos a conocer el exterior, que seguro les va a encantar. ¡Wow! ¡Qué lugar tan a gusto! Me encantó. Además de que saben que tengo una afinidad por los exteriores. A este exterior nos recibe esta terraza de aproximadamente 3,5 metros, 4 metros, que es una terraza muy versátil que te permite jugar con los espacios. Por ejemplo, ahorita tenemos esta configuración tipo salita que nos permite estar aquí relajados junto a la piscina, simplemente gozando de un buen día, ya sea solo o bien acompañado. Aquí incluyeron estas dos mesitas que también las podemos encontrar a los costados y que además terminan de decorar el espacio con esos tonos de madera que quedan muy bonitos. Oigan, y hablando de decoración, ¿qué tal esta lámpara de hilo de algodón en tonos rosas que combina muchísimo con la bugambilia que veíamos desde la entrada de la propiedad? Y es que en esta casa nos vamos a encontrar con esas pinceladas en tono rosa que armonizan perfecto. Y esta es una terraza pensada para estar en cualquier momento del día, inclusive durante la tarde que tenemos el sol ocultándose de ese lado, tenemos estas cortinas que nos permiten una mayor o menor entrada de luz. Estas son unas cortinas de gasa, con lo cual aligera el impacto del sol, pero no lo mitiga al 100%. Es decir, genera todavía esa lucecita bastante tenue y a gusto. De este lado tenemos el cuarto de lavado, el cual cuenta con una cerradura súper interesante para que los huéspedes que se hospeden acá pues no se puedan meter a ver. Yo sé que ustedes sí lo quieren ver, así que ¡tarán! El cuarto de lavado. Y a un costado tenemos el baño que sirve para dar servicio a esta zona de la piscina. Medio baño en donde podemos ver que la luz se encuentra justo por detrás del espejo, en donde podemos ver al guapo de Fer. Por ahí tenemos la piscina, pero antes de entrar a la piscina quiero que me acompañen a la siguiente recámara. La recámara del Arcángel Chamuel, en donde nos da la bienvenida esta hamaca estilo Rastafari. No es cierto, la verdad es que nos encantó el estilo despeinado de esta hamaca, otra vez en esos tonos rosas que terminan de destacar del fondo blanco con negro. Bueno, el fondo tipo chucum con negro. Vamos a conocer la recámara. Me encantó la bienvenida a esta recámara. Pocas tienen un patiecito interno con una hamaca para darnos la bienvenida. Oigan, y es que además esta es la habitación inspirada en el Arcángel Chamuel. El cual simboliza, permíteme consultar, Fer, nuestro experto en ángeles, ¿qué simboliza el ángel Chamuel? Como amor, llevarse bien con todos. De ahí el tono rosa, bueno, que además es como un clásico el saber que el rosa simboliza el amor y la pasión y demás. Y aquí pues podemos ver cómo destacan esos detalles en rosa, desde las hermosas flores que nos dejaron, y siempre agradecemos esos detalles para la grabación, hasta también estas lámparas en un tono tipo naranja, las almohadas en tono rosa, al igual que ese pie de cama y la silla que tenemos a un costado. Aquí nos vamos a encontrar una cama en formato king size con una base de concreto pulido en la base, mobiliario fijo y una cabecera igual que la primera recámara, también de concreto con espacio para dejar las cosas. O inclusive, miren qué foto tan original. Aquí podemos ver la señora que estuvo a cargo de la elaboración de la hamaca que nos dio la bienvenida a esta recámara y que es una foto súper original. Nos encantó. Detalles como la trenza que tenemos aquí colgada que termina de decorar y que la verdad son de las cosas que a mí jamás se me hubieran ocurrido, pero que armonizan precioso. De este lado tenemos el baño que sirve para dar servicio a esta habitación con un largo lavabo de piedra crema maya, unos amplios techos con un tragaluz, una ventana esmerilada de ese lado y la zona de la regadera. Increíble. Lo que más me gusta de esta recámara, para serles honesto, es que está a 2 pasos del exterior. Es más, ahora sí ya vamos a conocer la zona de la piscina. Vamos.
Y ahora sí, prepárense para conocer la zona de la piscina, un espacio diseñado simplemente para gozar, para estar ahí disfrutando. Y es que cómo no hacerlo con este maravilloso espacio con piscina, camastros y a donde nos da la bienvenida este digno arcángel, el cual, como les había comentado al principio del video, tiene una historia muy curiosa. Cuando lo estaban instalando, por alguna razón que desconocemos, tuvo un contrapeso que se les fue para adelante y que lamentablemente se rompió. Al momento de percatarse el dueño, fue él mismo quien decidió solicitar que se pusiera simplemente como había quedado y con esto lograr que no se viera como una escultura, sino como una antigüedad. Y quedó maravilloso. Además es Team Carne. De este lado tenemos este espacio. Bueno, miren nada más qué hermosa piscina con esos acabados tipo ajedrez que le dan una personalidad padrísima, además de muy buenas dimensiones con 3 diferentes alturas para chicos, medianos y grandes, que genera un espacio verdaderamente digno para venir a relajarnos. ¿Saben qué? Con su permiso me voy a sentar tantito, nada más para que se percaten de qué lindo espacio. Además, habrán notado que a un costado tengo un proyector. Bueno, pues aquí astutamente decidieron aprovechar los muros blancos que tenemos a los costados para generar una pantalla de proyección. Es decir, se arman las noches de cine para gozar no solo de día, sino también de noche. Al fondo de la piscina nos encontramos también con ese remate, donde tenemos una hamaca que casi que podría parecer que está sonriendo. Póngale 2 puntitos y tenemos una carita feliz. Muchos yucatecos dirán, oye, una hamaca así es súper incómoda. No se preocupen, lo entendemos. Sin embargo, aquí la intención es que sea una hamaca estilo columpio. Columpio bastante peculiar y con mucho estilo. Y de nuevo, en esos tonos rosas que terminan de destacar. Algo que nos encantó es todo el piso que tenemos alrededor, en donde utilizaron este mosaico, es de pasta, en donde tiene estas texturas que generan un efecto antiderrapante, ideales al momento de salir descalzo de la piscina para evitar cualquier resbalón. Y al fondo nos podemos encontrar con esta contrafachada, o ¿cómo le llamarías, Fer? Pues sí, ¿no? Tal cual. Vamos a llamarle contrafachada. Que alguien nos diga. Que alguien nos diga. Si tienen alguna palabra exacta, por favor, ya saben que siempre son bienvenidos sus comentarios. Pero aquí podemos ver las 2 habitaciones que se encuentran más cercanas a la zona exterior. Oigan, por cierto, esta casa está en Airbnb, así que estos espacios pueden quedar no solo para verlos, sino para vivirlos. Les dejamos aquí el QR y el link en la descripción para que puedan hacerlo. Pero bueno, para no quedarnos con las ganas de conocer las habitaciones, vamos a verlas. No me cabe duda de por qué esta es la recámara principal. Está increíble. Además de que tener muy buenas dimensiones, esta recámara fue inspirada en el Ángel Gabriel. Seguramente todos recordarán lo importante que es el Ángel Gabriel en la religión católica. Bueno, en varias. Ahí, si ustedes lo saben, dejan en los comentarios para que los demás también lo puedan leer. Algo que nos encantó de esta recámara, además de sus tonos, que la intención era que sean tonos blancos, pero para no hacerlo monocromático, aquí decidieron utilizar esos tonos mostaza y verdes que terminan de decorar todo el ambiente blanco que tenemos en las paredes. Algo que nos encantó fue el detalle que tenemos por acá, en donde incluyeron esta puerta que nos conecta directamente hacia la piscina, lo cual nos permite despertarnos y prácticamente en ese momento echarnos un chapuzón a la piscina si así lo decidiéramos. Y aquí vamos a ver un closet que nos encantó, un closet en el que incluyeron esos nichos, en donde de nuevo nos vamos a encontrar con elementos decorativos que armonizan muy bien el espacio. Oigan, y sé que esto no es de decoración, es meramente funcional, pero para todos aquellos que tienen una tele y no tienen una pared en donde colgarla, esta es una excelente solución. Es una base que va directamente al piso y que nos genera ese espacio ideal para poner la pantalla, aun cuando no tenemos una pared en donde colgarla. De este otro lado tenemos el baño, que sirve para dar servicio a esta habitación. Un baño en el que nos vamos a encontrar de nuevo con este lavabo de piedra crema maya, como que veíamos anteriormente, con buena iluminación gracias a esa ventana larga que tenemos de piso a techo. Y un detalle que nos encantó es este detalle curvo que tenemos en la parte de la regadera, que le da mucha identidad al espacio. Oigan, y olvidé mencionarles un detalle padrísimo, es esta mesa que incluyeron, la famosísima mesa de 2 patas, la cual se recarga sobre la pared y esto es lo que permite que no se caiga. Y de ese otro costado incluyeron también una salita que es la que nos da la bienvenida a esta recámara, con una mecedora y este sofá con un estilo súper moderno, el cual tiene al fondo un espejo en formato circular con la tira de luz LED que le da muchísima personalidad. Bueno, ahora sí, vamos a conocer la última recámara que seguro les va a encantar. Lo mejor para el final. O bueno, ustedes dirán. Vamos a verla.
Esta cuarta y última habitación, la cual recibe el nombre de Arcángel Rafael, se encuentra en una segunda planta, en donde incluso nos da la bienvenida esta maquita, ideal para venir a gozar durante la tarde. Tal vez en el mediodía esté un poquito complicado por el sol, pero es ideal para la tardecita. ¡Wow! Ok. Esta, a diferencia de las demás recámaras, tiene un formato en configuración de 2 camas tamaño matrimonial, aprovechando el largo que tiene esta recámara. Algo que nos encantó fue el detalle del balcón que tenemos justo detrás, desde donde tenemos una hermosa vista hacia la terraza que recorrimos hace un momento. Está espectacular. De este lado tenemos también las trenzas, en donde vemos que aquí utilizaron ese tono azul, el cual hace referencia, y aquí nuestro experto en ángeles, Fernando, nos lo puede ayudar a confirmar. No, no es cierto, la verdad, no sabemos tanto. Rafael es verde para salud física y emocional. Entonces mi daltonismo, les pido una disculpa, pero bueno, es este tono que la verdad es que queda muy bonito. A mí este color me encanta. Y que, turquesa, ¿no? Como un turquesa, y que además queda muy bien con los tonos blancos que tenemos al fondo. Por acá, un detalle que bueno, este fue de mis pinceladas favoritas de toda la propiedad. Además de tener el lavabo de piedra en la zona de WC, aquí tenemos una regadera en donde además incluyeron este jacuzzi al exterior que, con su permiso, miren nada más, está increíble. Esta es la parte curva que veíamos hace un momento en la recámara de abajo, en la zona de la regadera, solo que aquí aprovecharon ese espacio para incluir esta pequeña tina. Está espectacular, me encantó. Oigan, y si disfrutaron de este video en el que recorremos una propiedad con una piscina central increíble en torno a la cual se desarrollan las recámaras, no se pueden perder el siguiente video. Estamos seguros de que les va a encantar y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.